muchísimas gracias por esta oportunidad. Antes de todo quisiera felicitar a todos ustedes para haber elegido un muy buen estudio. Sobre todo en estas épocas, creo que la estudio de relaciones internacionales va a ser muy importante. Y quisiera verles todos en embajadas alrededor del mundo, representando a Panamá y otros países quizás. Los derechos humanos son para Holanda un tema muy importante. No solamente los derechos humanos, pero también los derechos internacionales, que forman una gran parte de su estudio, me imagino. Nosotros somos un país de migrantes, somos un país que siempre era un lugar seguro para grupos de las sociedades marginalizados, como migrantes, creyentes de otras fes, pero también ahora más de grupos que tienen una orientación diferente, una orientación sexual, una orientación religiosa, y por eso los derechos humanos son muy importantes para Holanda, y también el derecho internacional es muy importante para Holanda. Con filósofos como Erasmus y Spinoza siempre tuvimos personas, hombres, luchando por la libertad de personas, de la humanidad, y también tenemos señores luchando por los derechos internacionales. Y ahora con La Haya como ciudad internacional de los derechos humanos, pero también del derecho internacional, Holanda siempre es un país al frente de la lucha para los derechos humanos. Y nosotros, como embajadas holandesas alrededor del mundo, estamos siempre apoyando a los derechos humanos. También aquí en Panamá, por eso estamos aquí. Pero en cada país hay diferentes desafíos, ¿no? Diferentes temas. Entonces, aquí en Panamá hemos elegido los derechos del LGBTI como una de nuestras prioridades. ¿Y por qué? Porque LGBTI forma parte de nuestra política de derechos humanos. Mi colega Natasha va a explicar a todos ustedes, y también creo un poco de historia sobre la política de derechos humanos en Holanda. Natasha. Buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias, Esteban, por la invitación para participar acá en este conversatorio esta mañana. Como comentó mi colega Julian, les voy a estar hablando un poco sobre la experiencia de los Países Bajos y un poquito también sobre la historia de la lucha LGBT. Si bien ahora somos pioneros en el tema, o sea, estamos a la vanguardia de proteger los derechos humanos, la lucha que ha tenido los Países Bajos ha sido una lucha bastante, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces les voy a dar un pequeño recorrido de la historia, algunos aspectos de la situación actual, y terminar con las diferentes actividades que estamos haciendo como embajada para la lucha de los derechos humanos en Panamá. Entonces, desde 1811 los Países Bajos está viendo el tema LGBT, y en 1811 fue cuando nosotros adoptamos el Código Penal francés, que significa que abolimos la penalización. Entonces, esa fue como que la primera victoria que tuvimos como país, pero después en 1911 adoptamos el artículo 248 bis, que decía que subía la edad de consentimiento a 21 años, mientras que para parejas heterosexuales la edad de consentimiento era 16 años.
En 1946 fue cuando originó la COC, que es la organización LGBT más antigua del mundo. Ellos especifican, o sea, la fundación se llama para la cultura y la recreación. Ellos estaban buscando un nombre un poquito no tan obvio para promover los derechos humanos, pero bueno, lo que estaban haciendo era así, buscar lugares donde las personas LGBT se pudiesen reunir y tener actividades juntos. En el 71 fue la abolición del artículo 248 bis. Y bueno, también un pequeño paréntesis, por ejemplo, entre la fundación del COC y también el 71 habían varios eventos históricos muy importantes, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, donde también las personas LGBT fueron perseguidas, que pasó en medio de esto, ¿no? En los 70, los años 70, 80, los psiquiatras consideraban las personas LGBT que tuviesen una enfermedad mental. Entonces la pelea de ellos tenía que pasar por la Segunda Guerra Mundial, simplemente por los doctores diciendo que las personas LGBT estaban enfermas, lo cual obviamente obviamente no es el caso. En el 77 fue la primera marcha gay en los Países Bajos, y lo más importante obviamente fue en el año 2001, que fue cuando el matrimonio, cuando dejaron el matrimonio para personas LGBT. Pero en Holanda también comenzó como una unión civil. Entonces creo que eso es importante resaltarlo, porque, bueno, pues comenzaron como una unión civil, que tal vez fue lo que las personas como que aceptaban, lo que las personas estaban cómodas aceptando, y después de 2 años ya se le llamó matrimonio. Entonces, yo pienso que tal vez eso también, o sea, si las personas están tan en contra de llamarlo matrimonio, bueno, esta es mi opinión personal, puede ser que puedan comenzar con una unión civil y después de unos años irlo traduciendo a matrimonio. Entonces, bueno, en el 2001 hubo un cambio del Código Civil que dice que el matrimonio puede constituirse por 2 personas del sexo opuesto o del mismo sexo. Sin embargo, hay algunos desafíos en cuanto al matrimonio civil. El Reino de los Países Bajos está conformado por 4 países, los Países Bajos, Aruba, Saint Martin y Curazao, pero no en todos esos países uno se puede casar con una persona del mismo sexo. Sin embargo, los Países Bajos sí hubo la Corte se promulgó y dijo que si una pareja del mismo sexo estaba casada, que sí lo tenían que reconocer en los otros países miembros del Reino de los Países Bajos. Y por ejemplo, en términos de adopción en Holanda todavía hay muchos desafíos. O sea, si bien ya las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños, no es tan fácil. Entonces también se están como que buscando alternativas. Por ejemplo, muchas parejas lo que están haciendo ahora es co-parenting, que por ejemplo una pareja de lesbianas tiene hijos con una pareja de gays, y después las 4 personas hacen, co-parent, y eso sí es como que un poquito más fácil que por ejemplo adoptar niños en Holanda. Pero bueno, también por ejemplo si eres una pareja de gays versus siendo una pareja de lesbianas, si eres una pareja de lesbianas, automáticamente cuando das a luz, o sea, obviamente está la mamá biológica, que es el primer padre, pero si está casada, la pareja de ella, la otra mujer, automáticamente es el segundo padre del bebé. Mientras que para una pareja de gays es mucho más difícil. La mamá sustituta o la mamá adoptiva tiene que dar permiso a que el papá biológico, sea el padre, y después tiene que pasar por un proceso en la corte que toma aproximadamente 2 años para que la pareja del hombre pueda ser el segundo papá de ese bebé. Entonces todavía hay bastantes desafíos. También se está tratando de trabajar, por ejemplo, cuántos papás
puede tener legalmente un niño. Ahora mismo son 2 padres, pero también se están viendo las posibilidades de ampliar eso a, por ejemplo, tener 4 padres. Sin embargo, bueno, en los Países Bajos hoy en día, el Gay Pride es una de las actividades o uno de los eventos más grandes de todo el año. Esto fue en el 2017 y participaron alrededor de 350.000 personas. Yo creo que después de King's Day, que es nuestro día nacional, este es el segundo evento más grande que se organiza en Ámsterdam todos los años. Bueno, aquí un poquito sobre la situación actual de la cantidad de matrimonios. Como pueden ver, al principio, cuando se legalizó el matrimonio, muchísima gente corrió a casarse, o sea, 1.339 hombres, o sea, parejas gay, y 1.075 parejas lesbianas, y bueno, al 2015 han bajado un poco esos números, pero en verdad estamos hablando de un aproximado del 2% de todos los matrimonios. O sea, no ha cambiado mucho tampoco. Entonces hay personas, bueno, uno lee en Twitter que hay personas que dicen que no, que si vas a legalizar el matrimonio LGBT, el matrimonio igualitario, que la composición de la sociedad va a cambiar. Pero bueno, o sea, ¿de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de un 2% de los matrimonios, y en Holanda se estima que Holanda tiene una población de 17 millones de personas y se estiman que entre 680 y 1 millón de personas formen parte de la comunidad LGBT, lo cual es como entre un 4-8%. En temas de aceptación social, el 92% de las personas, cuando se le preguntó a las personas, 92% dicen que las personas homosexuales y lesbianas deben de ser libres de vivir su vida como quieran. Entonces, cuando se les hizo esta pregunta a los holandeses, el 92% dijo que sí, que ellos deberían de poder ser libres de vivir su vida como quieran. Este número también cambia mucho dependiendo del grupo de personas. Entonces, por ejemplo, inmigrantes que vienen de ascendencia marroquí o turca, que bueno, son religiones también un poco más, bueno, la religión islámica no lo permite, ahí obviamente los números bajan muchísimo. Pero otra cifra que no está ahí es cuántas personas piensan que las personas LGBT deberían de poderse casar, y el número baja a 82%. Entonces, digo, para mí 92% dice sí, que pueden ser libres de vivir su vida como quieran, pero después cuando les preguntas si ellos deberían de poderse casar, ya el número baja de una vez a 82%. Entonces creo que todavía hace falta trabajar el tema de la aceptación social todavía en Holanda. Y bueno, aquí hay diferentes cifras. El 65% está a favor de los derechos igualitarios en cuanto a la adopción. 89% acepta la convivencia de su hijo con alguien del mismo sexo. Pero bueno, como mencioné, estos números varían mucho dependiendo, por ejemplo, si eres un nativo holandés, o por ejemplo también alguien del Reino de los Países Bajos, cuando le haces la misma pregunta a alguien que viene de las islas de Aruba o Curazao, también los números bajan un poco. Entonces todavía hace falta en Holanda muchísimo trabajar el tema de aceptación social, porque no es como que un given que todo el mundo ya piensa que las personas LGBT tienen 100% los mismos derechos. Y bueno, esto es Holanda, que es uno de los países que está más a la vanguardia sobre el tema. Algunos desafíos: el 30% de las denuncias por discriminación están relacionadas a la orientación sexual. Para esto los Países Bajos tienen un programa que se llama Roze en Blauw, que significa rosado en azul, los policías estando vestidos en azul. Y por ejemplo, cuando una persona LGBT quiere poner una denuncia, puede ser atendido específicamente por un policía también, que sea gay o lesbiana o trans. Entonces, obviamente, ellos, o sea, eso les da como un poco de
o sea, se sienten un poquito más cómodos porque sienten que el policía en verdad entiende lo que ellos están pasando, porque tal vez este policía también pasó por lo mismo en algún momento. Y obviamente está el tema muy importante que es la promoción de las personas que están en la política. O sea, el rey visitó la organización COC, que es la organización LGBTI más vieja del mundo. La reina también visitó una escuela y vio a las personas LGBT. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, identificar como que champions en cada país que sean tomadores de decisiones que aboguen por el tema LGBT. Entonces es una combinación de tener estas organizaciones, por ejemplo la COC, organizaciones de la sociedad civil, que sean organizaciones de base, que estén peleando por los derechos de las personas LGBT, pero al mismo tiempo es muy importante tener personas, tomadores de decisiones, que también peleen por el tema. Aquí hay una foto del vestido arcoíris. Este vestido es una obra de arte y en verdad lo que están buscando es crear espacios de debate para poder hablar sobre el tema LGBT. Este vestido está hecho por todas las banderas de los países donde la homosexualidad todavía es penalizada. Entonces la idea de este vestido es que cuando uno de los países descriminalice la homosexualidad, que van a cambiar la bandera del país por una bandera arcoíris. Entonces, obviamente en un futuro la idea es que el vestido entero sea color arcoíris. Sin embargo, por ejemplo, hay países donde no es penalizado ser homosexual, pero al mismo tiempo no es seguro para ciertas personas. Por ejemplo, Rusia y Egipto no forman parte del vestido arcoíris porque no es penalizado, pero al mismo tiempo no es seguro ser abiertamente gay en uno de estos países. Entonces, solamente porque no sea criminalizado no significa también que es seguro en algunos lugares. Y bueno, algunas de las lecciones aprendidas de los Países Bajos ha sido una trayectoria muy larga, o sea, una trayectoria desde los 1800, una trayectoria no lineal, o sea, ha tenido reveses. El liderazgo político juega un papel muy importante, al igual que el de la sociedad civil, es una combinación de los dos. Y bueno, se tiene que trabajar mucho en lugares así, en brindar información, educar a las personas sobre este tema. Aquí hay una foto de todos los países donde es criminalizado. Todavía creo que hay 7 países donde todavía es penado, que todavía hay una pena de muerte por ser homosexual. Y bueno, los países donde, por ejemplo, sí ya reconocen el matrimonio o reconocen una unión civil. Entonces, para eso obviamente está los Países Bajos y la política exterior. La política de los Países Bajos está basado en el principio de no discriminación. Y hemos identificado 6 prioridades de la política exterior de derechos humanos. Entonces está la protección de defensores de derechos humanos, libertad de religión y creencia, libertad de expresión y seguridad de periodistas, que es la segunda prioridad de la Embajada de los Países Bajos de Panamá. Después está igualdad de derechos para personas LGBTI, igualdad de derechos para mujeres y promoción del Estado de Derecho. Entonces esto se hace como en 3 etapas. La primera obviamente es la eliminación de la penalización. O sea, si una embajada está en Arabia Saudita, ellos lo primero que van a tratar de abogar es eliminar la penalización. O sea, de nada sirve también trabajar muchísimo en la aceptación social cuando todavía es penado por muerte. Obviamente en Panamá esto no es el caso. Nosotros trabajamos un poco más en la igualdad de derechos y en la aceptación social de las personas LGBTI. Estas son las prioridades para la igualdad en derechos para personas LGBT alrededor del mundo. Uno es luchar en contra de la discriminación. En muchos lugares todavía las personas LGBT
son tratados como ciudadanos de segunda categoría. La importancia de apoyar a los activistas, también en muchos países los activistas juegan un rol muy importante, pero al mismo tiempo se les está atacando mucho más. Y bueno, eliminar la violencia y el liderazgo internacional. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de estas diferentes herramientas, diálogo político, comunicados públicos si fuese necesario, declaraciones. Los Países Bajos es uno de los 35 países que creó el Equal Rights Coalition, que son 35 países y sociedad civil que trabajan juntos para promover los derechos de las personas LGBT. Tenemos un embajador de derechos humanos y también tenemos un fondo de derechos humanos donde podemos organizar, por ejemplo, diferentes actividades o apoyar a diferentes organizaciones de la sociedad civil para impulsar estos temas. Y bueno, claro, siempre la participación en marchas y otros eventos. Y bueno, por último, un poquito el caso de Panamá. Esto fue en el 2018 que participamos en Idaho, que es el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Esto fue durante el Foro Regional de Derechos Humanos de las Personas LGBT y la No Discriminación organizado por la Fundación Iguales. Aquí está Julian izando la bandera arcoíris en nuestra oficina y está el embajador. Esto también fue el año pasado durante la marcha de Orgullo. Este año también vamos a estar participando. Y bueno, este es también uno de los proyectos que acabamos de finalizar. No sé si conocen a estos dos manes, pero es una pareja gay que ya llevan 10 años juntos y ellos fueron a los Países Bajos a hacer 4 entrevistas con una pareja de lesbianas homoparentales, una pareja de gays que también tenían hijos, y todos hacían co-parenting. Otra entrevista era sobre el ámbito de trabajo, entonces la importancia también de que en las oficinas uno sea más inclusivo, que promueva la diversidad, porque también está probado de que si una persona no ha salido del closet en su oficina, es de 15 a 20% menos eficiente. Esto es un estudio hecho por la empresa británica holandesa Shell. Y la última entrevista era de un sacerdote gay. Y yo creo que ya ellos deberían de estar subiendo el documental a YouTube, entonces los invito a todos para que lo vean. Es un documental que toma aproximadamente 30 minutos, pero en verdad es súper interesante. Y digo, específicamente para mí el tema de la adopción me pareció fascinante, porque obviamente en Panamá no se conoce el tema de, las parejas gays no pueden adoptar, pero al mismo tiempo eso de co-parenting, de 4 personas que están criando a un niño, me pareció muy interesante. Entonces les recomiendo a todos que lo busquen en YouTube. Y bueno, y por último, como dijo Julian, Naranja es siempre parte del arcoíris. La embajada siempre va a pelear por los derechos humanos y también de las personas LGBT, y pueden contar con nuestro apoyo para todas las actividades relacionadas a este tema. Gracias. Luego de la interesante presentación de Julian y Natacha, vamos a pasar pues al siguiente conferencista, acordándoles pues que esto se trata pues de un conversatorio donde va a haber la posibilidad de hacer preguntas. Y sí, también es importante porque partimos del hecho de que todo el mundo sabe que es LGBTI, ¿sí? Tenemos a Panamá, tenemos a El Salvador, tenemos también a Honduras y tenemos Costa Rica. Les invito a ver este video, que es muy cortito como parte de la campaña de la oficina, ya centrados en América Central.
más estamos hablando, y lo estamos repitiendo constantemente, es una cuestión de derechos humanos. Pero a mí me gustaría saber aquí en el auditorio qué entienden ustedes por derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son estudiantes de Relaciones Internacionales y seguramente esta pregunta se la hayan hecho. ¿Alguien se atreve a decir qué son los derechos humanos? Suelen ser considerados derechos intransferibles para cualquier persona, es decir, algo que es primordial que una persona tenga y se lo tiene que reconocer. Ahí está entrando en el tema de un valor, ¿no? Un valor intrínseco, inherente a la condición de ser humano. Se mezcla mucho con el concepto de dignidad. Y justamente el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea que los derechos humanos efectivamente es un valor moral, pero ha llegado mucho más. Ha llegado a ser también un valor jurídico, ha llegado a ser una norma exigible. Una norma exigible tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Derecho tiene que ver con norma también. Y cuando hablamos de derechos humanos son los conceptos, hablamos de los principios de los derechos humanos, que seguramente ustedes conocen bien. ¿Qué principio? Uno de los más fundamentales, ¿cuál sería? ¿Alguien se atreve? El principio de universalidad. Estamos de acuerdo, seguramente que ahora lo digo, dicen, tiene razón. La interdependencia también de los derechos humanos. Entonces, cuando tratamos estos temas, tienen que ver, y no perdamos de perspectiva, que estamos hablando de derechos humanos, que más allá de valores, ¿verdad?, son normas jurídicas, y normas jurídicas que están consagradas. ¿Dónde están consagrados los derechos humanos? ¿Dónde están recogidos los derechos humanos? Son reflexiones importantes que las damos como asumidas, lo mismo que las siglas LGBTI, pero yo creo que es importante ubicar esta temática desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Dónde están recogidos los derechos humanos? ¿O cuáles son las fuentes del derecho? Si es más fácil comentarlo de esta forma. ¿Dónde se recogen los derechos humanos? No sé si es buena idea. Bueno, ¿alguien se atreve? Las fuentes del derecho. Ni siquiera estoy hablando de las fuentes del derecho en general, del derecho internacional. En la Constitución, en las leyes. Muy bien. Esas son una de las fuentes del derecho, las leyes. En este caso, las leyes a nivel de país. A nivel internacional, ¿qué tenemos? Tenemos los tratados. Entonces estamos hablando de un marco normativo, de leyes, de tratados internacionales. A veces se llaman convenciones, a veces se llaman pactos, a veces convenciones. La Convención contra la Tortura y los tratos inhumanos o degradantes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Hablamos también de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, el Pacto de San José. Y por supuesto hablamos de toda la normativa, la legislación, el desarrollo normativo, legislativo en cada uno de los países. ¿Y qué es lo importante en relación? ¿Por qué es importante tener estas fuentes? Además, hay otras fuentes. No solamente están las fuentes normativas, está también la jurisprudencia desarrollada por distintos tribunales, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité en relación a las desapariciones forzadas, ¿verdad? Y también están los principios generales del derecho. ¿Algún ejemplo de un principio general del derecho? ¿Se les ocurre algo?
además que se dice muy a menudo. Los principios de igualdad y no discriminación. En este sentido, los estados, tanto por su normativa interna, como también al ser estados parte de los tratados internacionales, se es estado parte de un estado internacional cuando ratificas un tratado internacional. ¿Qué norma se aplicaría a cualquier persona? Sabiendo que tenemos un marco nacional, como todos los estados, todos los países del mundo, y tenemos un marco internacional. Y tenemos principios generales del derecho y tenemos jurisprudencia que ha sido creada o elaborada por estos órganos de los tratados. ¿Cuál sería a una persona, en el tema que estamos hablando, una persona LGBTI, cuál sería el marco jurídico aplicable? En primera instancia tenemos lo que es la normativa nacional. Pero si esta normativa nacional no es suficiente, pueden recurrir al derecho internacional de los derechos humanos. Existe la incorporación en Panamá, como en otros países, de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico de Panamá. Respondan sin miedo. Sí, efectivamente, no es una excepción. Al final lo que prima aquí es la mejor protección del ser humano. Es el principio pro persona, el principio pro homine. Entonces, de ahí la importancia de ubicar este tema dentro de los derechos humanos. Porque los derechos humanos son valores, son normas y son garantías exigibles. Y un Estado, en ocasiones, dice, no me pueden obligar. Ahí tenemos una pregunta. De acuerdo. Hay un debate, después vamos a hablar del tema de la soberanía de los Estados. Soberanía de los Estados y derechos humanos. Una pregunta aquí. Muy buenos días, mi nombre es Silvia Martínez, soy profesora de la Escuela de Trabajo Social, aquí hay estudiantes de Trabajo Social también. No es pregunta, sino un aporte a lo que usted estaba muy bien diciendo. Si Panamá incumpliera en los derechos humanos de nosotras y nosotros, sus ciudadanas y ciudadanos, nosotros podemos también irnos a la Corte Interamericana y colocar denuncias. Entonces ese también es otro mecanismo internacional para nosotras y nosotros poder presionar nuestro Estado para que cumpla con nuestros derechos. Efectivamente, muy buena precisión. Cuando hablamos del marco normativo, legislativo, al ser Panamá Estado signatario y que haya ratificado tratados internacionales, forma parte del ordenamiento jurídico interno. Ahí está, incluso a nivel nacional, no necesariamente ir a una instancia internacional o regional para poder también sacar a colación los tratados internacionales. Por ejemplo, en el caso de Panamá, ¿está reconocido el matrimonio igualitario? ¿Quién sabe algo al respecto? No, lo sabemos. ¿Existe algún avance al respecto? ¿O no del todo? Vale, porque el Estado actúa a través de 3 poderes. Lo conocen, ¿no? ¿Qué poderes son? Exacto, me falta preocupar legislativo, el ejecutivo, ¿verdad? Y también el poder judicial. En estos momentos el matrimonio igualitario no está reconocido en Panamá, pero sí existen 3 recursos que han sido interpuestos por distintos gabinetes de abogados en relación a personas que han contraído, del mismo sexo, que han contraído matrimonio en un país donde sí se permitía, y cuando vienen a Panamá, siendo incluso de nacionalidad panameña, están reclamando a que se le reconozca dicha unión. Luego es posible que no vía legislativa
¿verdad? No a través del poder legislativo, sino a través del poder judicial, se pueda reconocer el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo. ¿De acuerdo? Y el Estado, eso ocurrió por ejemplo en Colombia, no es la única excepción. Por supuesto, podría haber sido una ley dentro de la parte del poder legislativo, pero ahí hay condicionantes de orden más político, que ustedes también deben conocer, que hacen que sea más difícil, ¿verdad?, que el reconocimiento venga a través del poder legislativo. ¿Y por qué es importante desde la óptica de derechos humanos? Que ya veo que está muy claro. ¿Por qué es importante que el Estado actúe? ¿Por qué es importante? Difícil. Es importante porque cuando hablamos de derechos humanos, los Estados son los garantes, de derechos, a través de sus distintos poderes. Mientras que nosotras y nosotros somos titulares de derechos. Nosotros y nosotras, con independencia de tu raza, de tu religión, de si formas parte o no de un partido político, con independencia de tu condición de persona migrante, si eres una persona con discapacidad, o con independencia de tu orientación sexual e identidad de género, tú eres titular de los derechos. ¿Por qué? Porque lo dicen tanto la Constitución panameña, la legislación panameña, como también los tratados internacionales, que son tratados internacionales comunes tanto a los Países Bajos como a España, como a Panamá o cualquier otro país del mundo. Entonces es muy importante ubicar esta lógica de derechos humanos. Ojo, he hablado que los Estados tienen una responsabilidad para proteger y promover los derechos humanos. Y esta es una responsabilidad primordial, pero no única. ¿Quiénes tienen también la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos? ¿Solamente los Estados, a través de sus distintos poderes? A través, incluso cuando hablo del poder ejecutivo, también hablo a nivel de alcaldías, por supuesto, ¿no? Pero además de las autoridades, ¿quiénes promueven y protegen los derechos humanos? ¿Es solamente responsabilidad de los Estados? No. ¿De quién? La misma comunidad sí también tiene que apoyar. Por supuesto, claro. Ahí entramos en los distintos actores del derecho internacional público, que no más son los Estados. Tenemos incluso a las propias personas, ¿verdad?, que pueden ser incluso a nivel tanto activo como pasivo, responsables de los derechos. Pero la responsabilidad primordial, que no exclusiva, pero sí primordial, es de los Estados. Son los Estados que se obligan a cumplir con las disposiciones de los tratados y las convenciones. Las organizaciones internacionales, que es donde yo trabajo. Yo trabajo en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces nosotros, como parte de nuestra responsabilidad compartida, ¿verdad?, porque es un tema que debe ser promovido, también trabajamos junto con otros estados, por ejemplo aquí el estado, en este caso de Países Bajos, ¿no? Trabajamos para la promoción de estos derechos. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando tanto con garantes de derechos como con titulares de los derechos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los titulares de derechos, y como parte de tu responsabilidad, el propio ser humano y las propias organizaciones LGBTI o las empresas son también otros actores que pueden unirse a esta causa de promover y proteger los derechos humanos. Nosotros, por una parte, cuando trabajamos con los garantes de derechos, que son los Estados, en primera instancia, sí le vamos a recordar cuáles son la normativa internacional aplicable, cuáles son los estándares internacionales que
dicen que la protección de los derechos de las personas LGBTI son un asunto que deriva de las propias obligaciones de los Estados. Y también trabajamos con los titulares y las titulares de derechos. ¿Cómo? Pues bueno, les damos visibilidad a lo que es su situación. Aquí hemos visto unos videos para que, dando visibilidad, tratamos de romper los esquemas de estigma y también de discriminación por la que sufren todas las personas LGBTI. Hablamos de orientación sexual e identidad de género. Y pareciera que la orientación sexual y la identidad de género solamente lo tienen las personas de las siglas LGBTI. No, todas las personas, todas tienen una identidad de género y todas las personas tienen también una orientación sexual. Las personas heterosexuales, que es lo que suele dominar, digamos, ¿no? Es lo que está más extendido, ¿no? También tienen su propia orientación sexual y tienen su propia identidad de género. En el tema, un tema en Panamá de orientación sexual tiene que ver con el matrimonio igualitario, ¿verdad? Aunque también tiene que ver con el tema de identidad de género. Pero en Panamá, por ejemplo, aún faltan algunas medidas que se podrían estar impulsando. Existe una organización aquí en Panamá, existen muchísimas, y de hecho Panamá en los últimos años, yo como observador externo que trabaja con organizaciones LGBTI de aquí del país, hay una eclosión de un movimiento que cada vez es más visible. Seguramente ustedes hayan visto la marcha del orgullo. Este año es el día 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, por cierto. No tiene por qué estar reñido la religión, no tiene por qué estar reñida la religión con el tema de identidad de género y de orientación sexual, aunque hay opiniones para todo, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué estar reñido. Digamos que las consideraciones filosóficas, las consideraciones religiosas son todas respetables, pero en ningún momento estas consideraciones en un Estado laico, ¿verdad?, tienen que influenciar, y esto no lo dice mi oficina, eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tienen por qué constituirse como, dicen, parámetros de convencionalidad, o sea, que sean como parámetros hermenéuticos o interpretativos de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Quién determina, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, quién determina el contenido de un derecho? ¿Lo determina un partido político? ¿Lo determino yo? ¿Lo determinas tú? ¿Lo determinan los jueces y las juezas, que son los intérpretes que forman parte de la Corte y son los intérpretes de la Convención? Sí, sí. ¿Son los movimientos religiosos los que lo determinan? ¿Son grupos conservadores o grupos fundamentalistas? No. Son quien interpreta los derechos, son los jueces o los expertos y expertas. Ni siquiera es Naciones Unidas, son expertos, ni siquiera es los Países Bajos. Ellos, por supuesto, pueden avanzar, pero lo que dice la Convención Europea de Derechos Humanos no es el Reino de España el que va a decir el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos quiere decir esto, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque muchas veces se objeta, no estoy hablando de Panamá, hablo de muchos países, se objeta el concepto de soberanía de los estados y dicen, wow, aquí viene alguien de Naciones Unidas, un extranjero, muchas veces los europeos, ¿no?, que vienen aquí a imponernos a nosotros determinadas formas de pensar, no somos nosotros, no es ninguna agenda extranjera
Me explico. Se trata de una agenda del propio Estado de Panamá, el propio Estado de Honduras, el propio Estado de Países Bajos, de España. ¿Por qué? Porque tú has ratificado de una forma libre y soberana, tú eres parte de los tratados internacionales. Y claro, se dice que el ejercicio de la soberanía siempre se ha dicho que tiene que ver con la protección de las fronteras y el tema de seguridad. Pero un ejercicio de soberanía desde la óptica de derechos humanos, que es lo que estamos hablando en estos momentos, también trata de promover y proteger los derechos de todas las personas que viven en el territorio, en este caso, panameño. Los estados, ¿cómo se conforman? ¿Qué tres elementos tiene un estado? Soberanía. La soberanía, pero ¿cómo se integra? Hay tres elementos fundamentales. Territorio, muy bien. Población, muy bien. Y el poder, ¿no? ¿Cómo se ejerce el poder? Y esto es muy importante porque hablamos del concepto de soberanía, derechos humanos, pero hablamos también de democracia, hablamos de desarrollo, y aquí hay unos compromisos muy importantes también en materia de desarrollo de todos los países. Existe una agenda que se llama Agenda 2030. ¿Han escuchado hablar de ella? Sí. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde todas las personas, sin excepción, tienen que ser partícipes de estos objetivos de desarrollo. Y donde es muy importante, y eso fue una consigna de todos los estados, es importante no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿cuándo se deja a alguien atrás? Uno, cuando la invisibilizas. O sea, personas gay, lesbianas, ya nadie, transexuales, es que no, prácticamente es que no existen, porque son diferentes. No, si existen, han existido y seguirán existiendo. ¿Y que tienen una orientación sexual? Sí, claro. ¿Quién no la tiene? ¿Una identidad de género? Pues claro, ¿quién no la tiene? Lo importante es crear lo que son sociedades que sean inclusivas, que sean también democráticas, y donde no se deje a nadie atrás de la agenda del desarrollo, porque desarrollo y derechos humanos están íntimamente entrelazados. Y un punto muy importante, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de los mismos derechos humanos, o sea, que los derechos humanos de las personas LGBTI no son distintos de los derechos humanos de una persona heterosexual. Y los derechos humanos de una persona LGBTI que además tenga una condición de discapacidad, de inmigración irregular, a mí no me gusta hablar de inmigración ilegal, situación de irregularidad, que practique una religión que sea totalmente ajena a cualquier religión que existe, bueno, en Panamá o en el país. Ahí está la intersección de las discriminaciones. Y es muy importante tener en cuenta que cuando las intersecciones, las discriminaciones se entrelazan, se entrecruzan, ¿cuál es el efecto? El efecto es de que esta persona queda atrás, no disfruta de los derechos humanos, empezando por la pobreza, la reducción de la pobreza. ¿Dónde se encuentran normalmente los niveles de pobreza? No hablo solamente de Panamá, sino en la mayoría de los países. Se encuentran normalmente entre poblaciones rurales, poblaciones indígenas también, y si además eres mujer o mujer adulta mayor, ya va la exclusión de derechos, la exclusión en lo que es la agenda de desarrollo va perdiendo como puntos. Y un país democrático tiene que ser un país también inclusivo. De ahí la importancia, este tema no es baladí, este es un tema de crítica importancia. Y me alegra mucho que lo estemos discutiendo
aquí como parte de este conversatorio. Les decía que en Naciones Unidas lo que hacemos es trabajar con tanto estados, instituciones, ¿verdad? Apoyamos ciclos de capacitación para jueces, apoyamos también a la sociedad civil, la Fundación Iguales, por ejemplo, la Asociación Trans, de Hombres Trans de Panamá, existen Nuevos Horizontes, existe una variopinta representatividad de organizaciones independientes por derechos humanos que están surgiendo en Panamá. Y de hecho, el día 29 de junio van a estar organizando también lo que es esta marcha. Bueno, durante todo este mes saben que hay distintas actividades sobre la temática. Yo para ir terminando también, porque lo importante es que tengamos un coloquio, una reflexión, hay 5 obligaciones principales de los estados para promover y proteger los derechos de las personas LGBTI, que no dejan de ser los mismos derechos de cualquier ser humano, de cualquier persona. Por una parte, tenemos proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica. Hemos encontrado en Naciones Unidas, hemos realizado informes sobre la materia que hemos presentado al Consejo de Derechos Humanos. El primer informe lo presentamos en el 2011 y uno de los derechos que están más vilipendiados, uno de los derechos que están más violados entre las personas LGBTI, ¿saben cuál es? El derecho a la vida, el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a un trato inhumano, cruel o degradante. Y estos derechos están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sí, y por Panamá también. Entonces nos encontramos situaciones de personas, por ejemplo, mujeres trans, en El Salvador, en Honduras y en Guatemala sobre todo, donde son asesinadas mujeres trans. Crímenes de odio se llaman. Y existe también la tipificación, en Panamá no existe esa tipificación, no está contenido en el Código Penal. Tampoco existe todavía en Panamá una ley de identidad de género. Tampoco existe, no estoy criticando Panamá, por favor, que también tiene otros avances, pero sí es lo que dice la sociedad civil. No existe, por ejemplo, una ley antidiscriminación hacia las personas LGBTI, ya sea por tema de orientación sexual e identidad de género. Existe como un proyecto de ley que está engavetado todavía en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional. Entonces todavía son numerosos retos. El tema del matrimonio igualitario está todavía en sede de la Corte Suprema de Justicia, que actúa como intérprete constitucional, y claro, lo que se está poniendo en entredicho es el articulado del Código de Familia, que dice expresamente que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer. Pero, ¿tú qué haces a la luz de la Constitución? Al mismo tiempo, la Constitución habla de la recepción del cuerpo jurídico internacional dentro de lo que es el ordenamiento jurídico panameño. Tenemos una opinión consultiva, no sé si escucharon el video de Costa Rica, hablaba de la OC 24. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de esa opinión consultiva? Estoy seguro que sí, que muchos de ustedes han escuchado hablar. Es una opinión consultiva, es una resolución, en definitiva, jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, basándose en la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, no me gusta ese nombre, no me gusta. Claramente fue una convención que fue hecha por hombres, pero sería más correcto haber dicho Convención Americana de los Derechos y Deberes de las
una persona para cambiar de sexo en relación a la transexualidad, ¿no? Yo a lo mejor he nacido hombre, biológicamente hablando, pero yo me identifico con una mujer, con un pensamiento de mujer y un cuerpo de mujer. Me podré hormonar, me podré también operar o no, pero eso no quita de que tú seas una persona transgénero, con independencia de que si te hayas operado o no te hayas operado. Eso ya es una decisión bastante personal. Entonces, esa opinión consultiva es importante para los operadores jurídicos, tanto para los propios jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, como también opiniones que han sido vertidas por ejemplo, por parte de el procurador de la administración también. El procurador de la administración ha tomado como fuente esta opinión consultiva, la ha interpretado y se la ha puesto, digamos, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para decir, bueno, si ustedes fallan a favor del matrimonio igualitario, a pesar de que el Código de Familia diga una cosa o no contemple dicho matrimonio, sin embargo, sí es coherente con lo que es la Convención Americana, con el Pacto de San José. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que ejercer, se llama el control de convencionalidad. No sé si alguien lo ha escuchado por aquí. ¿Qué es el control de convencionalidad? Bueno, en cualquier caso es un criterio, ¿verdad?, jurisprudencial, de tener en cuenta lo que dice el ordenamiento jurídico internacional o regional para basar las decisiones en derecho dentro de Panamá. Como cualquier otro país, no es que esa opinión consultiva aplique a Panamá, aplica evidentemente a todos los estados que sean estados miembros de la OEA, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son reflexiones que les quería hacer. Les decía que la primera obligación jurídica sería proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica, porque hemos visto y observamos que existen muchos asesinatos y muchos crímenes de odio contra personas homosexuales o personas transgénero o transexuales. Y además, lo peor de ello no es que solamente se les asesinen, ¿verdad?, por parte de maras, situaciones que les obligan muchas veces a huir de sus países. No es el caso de Panamá, no es un caso tan extremo el que ocurre en Panamá como el que está ocurriendo en El Salvador, en el Triángulo Norte. ¿Han escuchado hablar de estos países del Triángulo Norte? Otra de las obligaciones es prevenir la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. Hablábamos justamente, el tema, otra obligación es despenalizar la homosexualidad. Efectivamente, hay 70 países que todavía penalizan la homosexualidad. Y 7 de ellos, como nos decía también la compañera de los Países Bajos, de la embajada, 7 de ellos aún incluyen la pena de muerte. Entonces, bueno, ahí hay una obligación muy clara de despenalizar la homosexualidad. Prohibir, otra de las obligaciones es prohibir la discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género. En este sentido, Panamá existe un proyecto de ley encaminado a la redacción y la adopción de dicha ley para que se incluya, entre otras circunstancias discriminatorias, el componente de orientación sexual e identidad de género. Por otra parte está respetar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Y es cierto que todos los grupos y colectivos LGBTI, no solamente de Panamá, sino de todo el mundo, tienen una tendencia a trabajar de forma conjunta, a emitir sus propios boletines, en definitiva en empoderarse, ¿verdad? Y la forma de empoderarse es primero siendo conscientes
de que tú eres titular de los derechos. Además, no es algo que el Estado te dé, es algo que es inherente al ser humano. Comentarles muy brevemente, en Naciones Unidas, desde el año 2011, en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos, que como sabrán es el órgano principal de Naciones Unidas que trata el tema, la discusión de derechos humanos, y como sabrán también, del Consejo de Derechos Humanos hay una serie de procedimientos, de mecanismos que se han ido creando. ¿Conocen alguno de estos mecanismos del Consejo de Derechos Humanos? Porque estamos hablando de un marco internacional por los tratados internacionales, ¿verdad? Pero después tenemos un marco de protección que va más allá de los tratados internacionales. Es el marco de protección que da, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos ha creado una serie de figuras. No sé si han escuchado hablar del relator especial contra la tortura, o una relatoría especial para el tema de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica. Porque cuando hablamos de discriminación, no es que sean solamente los gays, lesbianas, transexuales. Sabemos que existe discriminación contra personas indígenas, contra personas con discapacidad, existen también contra los migrantes, todos los episodios de xenofobia, muchas veces por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante como recordarles que el Consejo de Derechos Humanos desde el 2011 adoptó por primera vez una resolución, ¿verdad?, que condenaba la discriminación, más vale tarde que nunca, como se suele decir, la discriminación hacia las personas, ya sea por su orientación sexual o su identidad de género. Y en el 2016 se creó un mecanismo específico para tratar este tema, que es el experto independiente para la protección contra la violencia y discriminación hacia las personas por motivos de orientación sexual y identidad de género. El experto independiente, SOGI, se suele decir, porque es un título tan largo. SOGI es Sexual Orientation, Gender Identity, SOGI, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya también en Naciones Unidas un mecanismo específico para esta temática que desde la oficina del Alto Comisionado también venimos apoyando. Pero lo principal, y para resumir, lo que nosotros estamos apoyando es tanto a los estados, que son garantes de derechos, como a los activistas y organizaciones como titulares de los mismos, para que sigan influenciando en la adopción de legislación. Panamá tiene algunas cositas pendientes, como sabemos, como otros países. También la adopción de políticas públicas que sean adecuadas, y de esa forma empoderar lo que son los actores nacionales para que se pueda gozar de una agenda de derechos humanos, una agenda de democracia basada en la inclusión, y sobre todo también una agenda de desarrollo que en definitiva es una agenda por los derechos humanos. Son reflexiones que quería tener con ustedes y abierto a preguntas. Gracias. Bien, hemos terminado pues con las intervenciones.